Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más reunidos a la casa del Señor. Sean ustedes bienvenidos. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da y nos permite de estar una vez más a la casa del Señor. Vamos a comenzar nuestro servicio. Vamos a dejar que Dios nos ayude, nos dirija en este momento y pedirle a Dios que sea el centro de esta adoración. Entonces, inclinemos nuestros rostros y oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Damos gracias por este tiempo que nos permites estar una vez más reunidos con mis hermanos. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, por tu misericordia, por tu amor. No tenemos con qué pagarte, simplemente agradecerte, porque durante toda la semana nos has cuidado. Quizás tenemos circunstancias, pero tú eres el que estás en control de todo, Señor. Ayúdanos, Señor, en este momento para adorarte en comunión, en todos los que estamos aquí, que te adoremos y te cantemos, te alabemos, así como también podamos escuchar tu palabra, Señor, y atesorar en nuestro corazón. Ayúdanos a guardarlo, Señor, por medio de tu Espíritu, porque sabemos que de nosotros no nace, sino que si necesitamos tu ayuda para todo eso. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Dejamos esto en tus manos, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Busquemos en Isaías 40, 8 al 31 y nos ponemos de pie. Me confirmen con un amén cuando estén listos. La palabra del Señor dice así: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Sube sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ven aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándoles? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepare la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo has dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra,
cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como que si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarascas. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué decís, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Buenos días, hermanos. Pongámonos de pie y cantémosle al Señor nuestras alabanzas, todos a una sola voz. Dios,
Cantemos nuestra segunda alabanza. Habla
tiempo de recoger nuestras ofrendas. Le voy a pedir a nuestro hermano Ramiro, a Camila y al hermano Carlos si nos acompañan a recoger las ofrendas, por favor. Cantemos nuestra última alabanza para prepararnos para recibir la palabra de Dios. Cristo.
Aquí, Señor, pero ante todo, Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestras iniquidades, Señor, que a cada instante cometemos contra ti, Padre. Padre, Señor, en esta mañana te pido por cada uno de los que estamos aquí reunidos y por todos los que no pudieron venir y por los que están escuchando a través de los videos, Señor, que tú, Señor, nos ayudes a examinar nuestro corazón, Señor, para darnos cuenta que te fallamos a cada instante, Señor, pero que tenemos por tu gracia, Señor, la oportunidad, Señor, de que tú nos perdonas, pero que vengamos ante ti al arrepentimiento, Padre. Solo te pido, Señor, que tengas misericordia, Señor, para que nosotros podamos seguir adelante, Señor, y que no nos alejemos de tu presencia, Padre. Padre, a ti es al único que podemos venir, Señor, a hablar y pedirte, Señor, que nos perdones y al cual, Señor, podemos pedir sabiduría, Señor, para poder tener la oportunidad, Señor, de venir a ti, Señor, y enclarecer nuestras mentes, Señor, que si hay algo que nosotros no podamos hacer, tú nos des la fortaleza de
si lo podemos o no lo podemos, Señor, porque tú eres el único que tiene ese poder, Padre. Te pido, Señor, que tú prepares nuestros corazones para que la persona que va a dar la palabra, Señor, pueda hablar a través de ti y nosotros, Señor, podamos escuchar, Señor, y llevarlo a cabo en nuestras vidas, Padre. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a estudiar, ver la palabra del Señor en primera de Pedro, capítulo 1. Seguimos en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al versículo 25, pero también vamos a pasarnos al capítulo 2, del 1 al 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al versículo 25, y seguimos al capítulo 2 del versículo 1 y versículo 2. Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues, versículo 1 del 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, gloria y honra y toda la alabanza sea a ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, a interpretarla correctamente, a explicarla, Señor, y que todo lo que salga de estos labios que no sea de mí, sino que tú eres el que nos hable a través de tu palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros y que todo lo que se diga, Señor, sea para tu gloria y honra, para la alabanza a ti, el único Dios soberano, creador de todas las cosas, y vemos el poder de tu palabra. Gracias te damos. Te pido por mí, te pido por nuestros hermanos que van a escuchar tu palabra. En tus manos me encomiendo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, seguimos en Primera de Pedro, vemos a Primero de Pedro. Bueno, y algo que en sí la alabanza, y vemos en la Escritura, cómo es que nosotros podemos ver a Cristo en las Escrituras. O cómo Dios nos muestra o nos revela a Cristo. Hemos cantado, hemos visto la lectura también, en la lectura que se leyó esta mañana, cómo podemos ver a Cristo en ese pasaje del Antiguo Testamento. Ahora hemos visto, sabemos o hemos visto a Cristo en el Nuevo Testamento, pero ¿cómo podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento? Y es que Dios se revela a través de su palabra. Vemos que la palabra de Dios permanece para siempre. Vemos que la palabra que Él ha dicho se cumple. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios purifica los corazones, cambia los corazones, transforma la vida del hombre. Pero vemos, bueno, como en la lectura de la mañana, ¿no? Cómo es que vemos en ese pasaje, cómo es que Isaías habla y dice que alguien viene, que Jehová viene, como cordero apacentará a su rebaño. ¿Quién es ese Jehová? Bueno, vemos a Jehová, pero vemos cómo se cumple eso en el Nuevo Testamento. Eso de que habla, alguien viene, Jehová viene, y los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. En el capítulo 40 del versículo 1 le dice al pueblo, consolaos, consolaos, se acerca
el que vendría, quien perdonaría todos sus pecados. Entonces, y ahí vemos cómo es que en el Antiguo Testamento nos muestra a Cristo, nos enseña qué es lo que Cristo, cuándo Cristo vendría, cómo es que Cristo perdonaría al pueblo de sus pecados, cómo es que el hombre sería perdonado de sus pecados al poner su fe en Cristo, al arrepentirse de todos sus pecados, poner su fe en Cristo y ser salvos de la ira santa de Dios. Entonces, y estamos viendo el título de este mensaje es La palabra del Señor permanece para siempre. Y lo vamos a estar viendo en estos versículos. Vimos la lectura. Vemos la división y lo he dividido esto así en el versículo 22 al versículo 23. El que ha nacido de nuevo y ha purificado su alma puede amar. Versículo 24 al versículo 25. La palabra del Señor permanece para siempre y vemos el poder y la gloria del hombre, que no tiene nada que ver con el poder de la palabra de Dios. También podemos ver en el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 2, desechando toda maldad y desear la palabra, la leche espiritual no adulterada, refiriéndose a la palabra del Señor. Entonces, pero estamos viendo a Pedro, cómo es que Pedro les está dando ánimo, confortamiento al pueblo escogido por Dios, a este pueblo, a todos estos creyentes en Cristo que estaban pasando por momentos difíciles. Pero vemos cómo es que Pedro le anima a estos hermanos, recordándoles que Jesús mismo y por la misericordia de él habían sido nacidos de nuevo y que fueron rescatados de la vana manera de vivir, no con precio que se corrompe o que se acaba o es vano, sino con algo más valioso, algo que es de mucho valor. Y eso lo vemos en estos versículos anteriores, en el 19, donde dice, fuimos comprados, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y Pedro les recuerda esto a estos hermanos. Fueron comprados, no con precio, no con oro o plata, sino con algo mucho más valioso. Vemos en los Salmos 49, cómo es que dice, nadie puede redimir su alma, o nadie puede comprar su alma, nadie puede salvarse a sí mismo por mucha riqueza que tenga. Porque la redención, el perdón de pecados, el rescate es de mucho valor y nadie puede comprar, solamente Cristo. Y eso lo vemos en este versículo también, que Él compró a este pueblo, Él rescató a este pueblo, a estos creyentes en Cristo, de su vana manera de vivir que recibieron a sus padres, que pecadores, todos somos pecadores, necesitábamos ser rescatados de la esclavitud del pecado, y cómo fueron rescatados estos hermanos de esta esclavitud, de esta vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, y este es el contexto por el cual Pedro está animando a estos hermanos. De esta manera, Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Ahora, el creyente, el cristiano, el que ha puesto su fe en Cristo y es salvo por la gracia de Él, es purificado. Vemos el versículo 2. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, Jesús mismo nos ha purificado nuestras almas, o ha purificado a este pueblo, a estos creyentes, por medio de la palabra, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y de qué verdad está hablando? Hablando de su palabra es verdad. Eso está diciendo, y está fortaleciendo a estos creyentes en su verdad, en la palabra de Cristo, en la palabra de nuestro Señor. Pero ¿para qué fueron estos hermanos purificados? Y algo que menciona el versículo 22, para el amor fraternal no fingido. Entonces, pero
¿Cómo nosotros podemos amar de esta manera? En nuestra debilidad, en nuestra humanidad, no podemos hacer esto. Pero si hemos sido nacidos de nuevo, Él nos ha purificado con su sangre preciosa, y esto lo podemos ver en el versículo 1 también. Hemos sido rociados con su sangre preciosa, y lo vemos en el versículo 19 también. Entonces hemos nacido de nuevo. Te has arrepentido de todos tus pecados, puesto tu fe en Cristo, el Espíritu de Cristo está en ti. Ahora Él te ha purificado de todos tus pecados, te ha limpiado, te ha lavado de todos tus pecados. Ahora puedes amar a tus hermanos de una manera como Él lo hizo. Y es que vemos aquí el amor de Dios. ¿Cómo es que Dios nos amó? ¿Cómo es que Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir? Porque está hablando a creyentes, está hablando a cristianos sufriendo. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros esto? ¿Cómo esto aplica en nosotros? Hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos nacido de nuevo, tenemos un corazón nuevo. El hombre en sí no puede salvarse a sí mismo. Necesitamos un corazón nuevo. ¿Y quién puede darnos un corazón nuevo? Solamente Cristo, solamente Dios es el que nos da un corazón nuevo, pone un espíritu nuevo en el creyente, pone su espíritu en el creyente, y así puede obedecer lo que Él ha dicho a través de su palabra. Entonces, ¿qué tan importante es su palabra? Es de mucha importancia, es la más importante, porque a través de ella reconocemos quién es Dios y qué es lo que hizo para que el hombre sea perdonado de todos sus pecados. Si no tuviéramos la palabra de Dios, ¿dónde estaríamos ahora? Descarriados, viviendo de una manera desordenada delante de Dios, desagradando a todo, y al final, lejos de su ciudadanía, lejos de Él, separados de Él por la eternidad. Pero gracias a Dios que por su misericordia y en su misericordia nos dejó su palabra, para que nosotros sepamos quién es Él, qué es lo que Él hizo por el pecador y qué es el hombre. El hombre es como nada, y eso es lo que vimos en el capítulo 40 de Isaías. O la gloria del hombre, la vida del hombre, comparándolo con una hierba, el poder del hombre. Pero vemos que Dios y la palabra de Él permanece para siempre. Entonces podemos ver el punto número 1, el que ha nacido de nuevo y ha purificado su alma, puede amar. Y mayor ejemplo nos ha dado Jesús mismo. Y podemos ver cómo es que Jesús nos amó, cómo es que Jesús se entregó a sí mismo para el perdón de pecados. Y no es cosa sencilla. Cuando escuchamos muchas veces, sí, Jesús fue a la cruz, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó, y hasta ahí, como si fuera una historia nada más. Pero es de mucho valor, y eso debemos de ver. Debemos de reflejar y mostrar, mira lo que Dios hizo, mira lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para que yo, creyendo en Él, arrepintiéndome de mis pecados, mirarlo a Él, sea perdonado de mis pecados. Pero ahora escuchamos eso o vemos eso en las Escrituras, sí, es una historia nada más, o Jesús hizo esto y ya está ahí. No, es algo de mucho valor, porque es algo es algo eterno. Al tú arrepentirte de tus pecados, al tú ver el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, tienes perdón de pecado y vida eterna juntamente con Él. Si no, eres condenado. Y la vida en la tierra es temporal, como Pedro mismo menciona a los hermanos. Somos peregrinos, extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. ¿Cuánto tiempo podemos vivir? Y siempre, Dios ha puesto en mi corazón en preguntar a las personas, ¿has visto a alguien vivir 200, 300 años o 1000 años? No, nadie, ni siquiera 200 años, ni siquiera 150 años. La vida en esta tierra es temporal. Somos peregrinos, somos extranjeros. Nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero para todos aquellos que han creído en Cristo y han nacido de nuevo. No para todo mundo que rechaza a Dios y pisotea al Hijo de Dios. Entonces, es algo importante, algo que nos ha dejado la Escritura es verlo a Él, nos muestra a Él, lo vemos a Él en las Escrituras. Y es de mucho valor. Muchas veces, y hemos escuchado quizá, podemos machacar la cabeza al diablo. No podemos. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario.
Él aplastó la cabeza de Satanás, eso sí es cierto. Él lo venció en la cruz del Calvario y eso es cierto, pero nosotros no. El problema más grande es que pensamos que estamos machacando la cabeza de Satanás y no. Estamos aplastando a Cristo, rechazando a Cristo. Y no vemos eso. No nos damos cuenta de eso. Y es algo grave. ¿Por qué? Porque vemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo rechazamos. Y esa es la condenación para todo hombre. Que no vea a Cristo y el sufrimiento que hizo y el sacrificio que Él hizo y lo rechazamos. Estamos pisoteando. Y eso es lo que el autor de Hebreos le menciona a estos hermanos. Nosotros no somos como estos que regresamos atrás. Pero la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Y hay de aquel, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, sabiendo todas estas cosas, rechazarlo y pisotear al Hijo de Dios, o tener por inmunda la sangre de Cristo. Pero vemos aquí a Pedro animando a estos hermanos en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, animándoles con estas palabras. Entonces él les dice en el versículo 2, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Vemos en Cristo cumplió perfectamente esto, pero vemos también que nosotros como cristianos, como creyentes verdaderos, como nacidos de nuevo, con la ayuda de Él ahora podemos amarnos entre hermanos. Y eso es así. Todo aquel que ha nacido de nuevo ama a su hermano. Un comentario que escuché de un pastor y no recuerdo exactamente qué pastor mencionó algo. Y dice, ¿cómo es posible que tengas gozo o más gozo cuando estás con tus amigos que han rechazado a Cristo? ¿Tienes amistades? Sí, qué bueno, eso es bueno. Que no son cristianos, que no son creyentes, está bien. Ámalos en Cristo, háblales de Cristo. Pero si han rechazado, no hay más gozo el estar con ellos que el estar con los hermanos en Cristo. No es posible que un cristiano verdadero tenga más gozo, se deleite más con sus amigos que no son cristianos, que han rechazado a Cristo. Y eso es lo que dice este hermano. Pero el cristiano verdadero, el creyente, se goza con aquellos que aman a Cristo, que han sido nacidos de nuevo, que tienen esa misma comunión en Cristo y en su palabra, en el Evangelio. Se gozan con aquellos hermanos que están unidos por Cristo. Por eso dice el versículo, por eso fuimos purificados, para esto fui purificado. Mayor ejemplo es Cristo, quien nos salvó, nos compró con su sangre preciosa. Entonces dice, para el amor fraternal, no fingido, porque eso es muy fácil, fingir amar a alguien, fingir amar a Dios. Yo puedo decir, yo amo a Dios con todo mi corazón. ¿Podría ser cierto? Estaría mintiendo, porque no he amado a Dios con todas las fuerzas de mi corazón, con toda mi mente. Cristo lo hizo perfectamente, por eso cuando el Padre lo envía, Él obedece y hace todas estas cosas y derrama su sangre en la cruz del Calvario para que así el hombre sea perdonado de sus pecados. Pero Él nos llama a todos los cristianos a amarnos los unos a los otros, entre hermanos, entre cristianos. No fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, sincero, entrañablemente, con una mayor ternura, con un mayor amor, un deseo que tiene entre hermanos. Esto está diciendo Pedro a estos hermanos. Han sido comprados, han sido lavados, han sido purificados. Ahora ama a tu hermano. Y esto dice, pero con la ayuda de Él podemos amar a nuestros hermanos, tener gozo con nuestros hermanos. Sin Él no podemos. Vemos el versículo 2, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y esto es por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿quién nos ha dejado esta palabra? Y esa palabra que Pedro dice está
mencionando, hablando, exponiendo lo que Cristo hizo, y está hablando las palabras de Cristo. Pedro, usado por el Espíritu Santo, conforta a estos hermanos y les anima a que sigan adelante sabiendo, y les menciona, vemos los versículos anteriores, también podemos ver los versículos en adelante, cómo es que Pedro siempre menciona y recalca nuestra vida aquí en la tierra, o somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Nuestra vida es temporal, es corta, pero la vida en Cristo o con Cristo es eterna, es para siempre. Y vemos el poder de Dios, vemos el poder de la palabra, vemos en Génesis capítulo 1 en adelante, vemos en Juan capítulo 1, y lo que vimos hace un momento, vemos en Salmos 19, ¿quién creó todas las cosas? Dios creó todas las cosas. ¿Con qué Él creó todas las cosas? Con el poder de su palabra. Por eso es que vemos, y es de mucha importancia, su palabra. Su palabra creó todas las cosas. Él habló y se hizo. Él dijo algo y se hizo. Y también Él vemos su palabra, y nosotros, o Él nos puso eso en nosotros, en creer, nos puso eso, la fe, para que nosotros podamos creer y depositar nuestra fe en Él para salvación. Entonces, y gloria a Dios por eso. Ahora no podemos decir, no, es que yo creí, yo me acerqué a Él. No, sino Él es el que nos ayuda, y con su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo. Entonces, pero vemos estos versículos, y es de mucha importancia estos pasajes, y en sí toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces podemos ir y ver algunos pasajes del Antiguo Testamento, podemos ver y cómo es que Dios planificó todas estas cosas, cómo es que Cristo lo vemos en el Antiguo Testamento, y ya vimos el pasaje de la mañana, Isaías 40, pero podemos ver también en Malaquías capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Y dice la palabra de Dios aquí como pregunta: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Vemos que alguien viene, vemos que alguien se va a manifestar. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavaderos. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los sacerdotes, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová a ofrenda en justicia. Entonces, ¿quién es el que purifica? ¿Quién es el que purifica? ¿Y cómo es que menciona aquí? Él es como fuego purificador y como jabón de lavaderos. Vemos estos pasajes, si lo vemos en el Nuevo Testamento, vemos a Cristo, quien es el que nos purifica, nos lava de todos nuestros pecados. Vemos lo que dice Pedro capítulo 1, versículo 2 también, que ellos han sido escogidos, pero vemos lo que está diciendo Pedro aquí en este versículo: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal. ¿Quién es el que nos justifica? ¿Quién es el que nos purifica y nos lava como jabón de lavaderos? Cristo. Cristo lo hizo. Estos hermanos creyentes fueron rociados con la sangre de Cristo. Eso lo vemos en el versículo 2 de Primera de Pedro. Y entonces, ¿quién está y quién es el que viene? ¿Quién es el que se va a manifestar o se manifestó en las Escrituras? Cristo mismo. Aquí se iba a manifestar, se manifestó, pero otra vez se va a volver a manifestar o se va a presentar de nuevo, no para perdonar los pecados de aquellos que creen en Él, sino para llevarlos con Él. Y eso es lo que también dice, vemos aquí, la primera manifestación lo vemos
cuando Jesús vino, cuando Jesús fue sacrificado, fue sepultado y resucitado al tercer día. Ahí se manifestó. Pero vemos que se va a manifestar otra vez, vendría otra vez, pero no para venir a perdonar pecados, sino va a venir por un pueblo que fue purificado por la sangre de Él mismo, que fue lavada y comprada para que donde Él esté, también nosotros estemos. Entonces, Él otra vez se va a manifestar, otra vez va a venir. Por eso es que Pedro le dice a los hermanos, sed sobrios y esperad por completo de la gracia. Eso le hace mención Pedro en los versículos anteriores, en el versículo 13, donde dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vemos en el Antiguo Testamento, cuando se manifieste, se manifestó en Cristo. Vemos en este versículo otra vez, Jesucristo se va a volver a manifestar para limpiar por completo al hombre, para quitarle de él la humillación del hombre, y es nuestro cuerpo o nosotros carnalmente pecadores. Cuando Él se manifieste, seremos como Él, porque le veremos tal y como Él es, sin pecado. No que vamos a ser como Jesús siendo Dios, no, pero vamos a ser como Él sin pecado. Entonces, pero mientras tanto, mientras vivamos en la tierra, aquí como extranjeros y peregrinos, debemos de ¿qué? Amarnos los unos a los otros, no fingido, porque eso es muy posible hacerlo, pero no debemos amar de esa manera. Con un corazón, amados unos a otros de un corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y eso es lo que está diciendo Pedro a estos hermanos, les está animando a estos hermanos que en medio de toda esta situación se amen los unos a los otros, se ayuden los unos a los otros, con un corazón sincero. También podemos ver vemos lo que Jesús hizo y cómo es que Jesús nos demostró este amor en la cruz. Vemos Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas 22, versículo 44. Vemos las palabras de Jesús antes de ser entregado, antes de ser arrestado, antes de ser crucificado, muerto en la cruz. Y dice el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y eso es lo que vemos aquí. ¿Cómo es que Jesús mismo demostró su amor hacia el creyente, porque Jesús hizo esto para todos aquellos que creyeron en su nombre, que le recibieron como el Mesías, que vieron que Él era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, todos aquellos que vienen en arrepentimiento y fe, también es para ellos esta salvación, no es este amor que nos muestra Cristo aquí. Esto lo hizo antes de ser arrestado, antes de ir a la cruz para ser sacrificado, para que en esa cruz todos aquellos que creen en Él, sus pecados están clavados en esa cruz. Entonces, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. Y esta sangre es la que purifica y esta sangre es la que perdona nuestros pecados al creer en Él. También podemos ver el capítulo Juan 34, 35. Vamos a Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Romanos 12, 9
y 10. Y cómo es que Pablo le dice a estos hermanos también, cómo es que ellos deben amar a los hermanos. Y lo mismo que dice Pedro a estos hermanos que habían nacido de nuevo. Y dice el versículo 9 y el versículo 10, el amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, ese es lo que Pablo está diciendo. El nacido de nuevo puede amar o debe amar de esta manera, así como Cristo nos amó a nosotros, no viendo que el hombre no podía salvarse a sí mismo. Él tuvo misericordia del pecador y fue entregado, fue crucificado, pero fue resucitado al tercer día para que el hombre pueda ser salvo al creer en él. Entonces, pero vemos aquí a Pedro, vemos aquí a Pablo, y exhortando, enseñando a los hermanos a tener una comunión, un amor entre hermanos, habiendo sido purificados por la sangre de Cristo, habiendo sido comprados por la sangre de Cristo, sacados de una vana manera de vivir, ahora amarnos los unos a los otros. A todo creyente llama a amarnos los unos a los otros, tanto como a ellos como ahora nosotros como cristianos debemos de amarnos los unos a los otros con un amor no fingido, sino con un corazón puro, sincero. Entonces, y eso es lo que estamos viendo, y este es el versículo 22 al versículo 23. Podemos ver también en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 y 11. Juan, capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Y algo, ¿cómo puedo saber yo si he nacido de nuevo? Podemos hacer esta pregunta, hacernos esta pregunta. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor de esto? Pero vemos en Juan, versículo 9 y versículo 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, pero todo aquel que es nacido de Dios ama a su hermano. Y el que no ama a su hermano no ha conocido o no es nacido de Dios. O no es de Dios. Y eso es lo que Juan también está diciéndole a estos hermanos. En esto se manifiestan los hijos de Dios. O todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Tenemos esa simiente en espíritu, el Espíritu Santo en el creyente. El que es nacido de nuevo tiene el Espíritu de Cristo morando en él. Entonces, de esta manera podemos ver, amo a mi hermano, amo a mi prójimo, o de qué manera amo a mis hermanos. Y es lo que menciona este pasaje. Como segundo punto, y ese es el punto número 1, como segundo punto vemos la palabra del Señor permanece para siempre. Y esto es cierto. El hombre o la vida del hombre o la gloria del hombre no permanece para siempre. Pero su palabra sí permanece. El hombre y el poder del hombre no. Y ya hemos mencionado, vemos estos versículos, versículo 24 y versículo 25 de Primera de Pedro, donde dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. O la palabra de Dios, o Dios ha dicho esto y se cumple. Y se cumplió y se va a cumplir. Él prometió que de una simiente vendría alguien quien aplastaría la cabeza a Satanás.
se cumplió y eso es en Cristo. También estamos viendo, la palabra del Señor permanece para siempre y lo que Él ha dicho se va a cumplir. Y es la manifestación de Cristo de nuevo, o de Jesús de nuevo, para llevar a su pueblo a la morada que Él tiene preparada en los cielos, para una vida eterna en los cielos, reservada allá en los cielos, no aquí en la tierra. Pero la vida del hombre o el poder del hombre, como muchas veces el hombre dice, bueno, yo puedo esto, yo sé hacer esto, yo tengo esta sabiduría, yo tengo todo esto, y se gloría o se alaba a sí mismo. Pero el hombre, ¿qué dice la Escritura acerca del hombre? ¿Cuál es su fuerza? ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es su gloria? Es comparada como la hierba. Vemos allá afuera, vemos la hierba que sale, hierba muy bonita, hierba verde, una florecita blanca, y lo vemos allá afuera en el verano, cómo sale y es bonito. Pero pasa la máquina, es cortado, ¿y qué pasa? Se muere la hierba y la flor se marchita y cae. Así es el hombre. Y eso es lo que vimos en Isaías 40 también. Así es el hombre. Dios sopla y el hombre se cae, o la flor se cae, o el poder del hombre, su gloria, es como nada. Y es así. Es como mencionaba. Les recuerda Pedro a estos hermanos, citando Isaías 40, la misma que está diciendo aquí. Él cita ese pasaje y dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Y cuál es el Evangelio? Ya vimos cuál es el Evangelio. Lo que Cristo hizo. Las malas noticias del hombre es que el hombre no se puede salvar a sí mismo. La buena noticia es que Cristo nos compró con su sangre preciosa, que Cristo cargó la ira santa de Dios en la cruz del Calvario para que el hombre vea eso, crea en Él, se arrepienta de sus pecados y tenga vida eterna. Por eso es que dice Pablo aquí, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, o al revés, o el Evangelio ha sido anunciada por la palabra. Y es lo que nos está diciendo Pedro aquí, recordando esto que dice, y podemos ver Isaías, volver a Isaías 40, versículos 6 y 8. Así que no es por nosotros, no es de nosotros, no nosotros podemos salvarnos, no podemos hacer nada, nosotros somos frágiles, somos pecadores, somos cortos de tiempo, somos imperfectos, somos pecadores. Es lo que nos enseña las Escrituras. Somos de corta duración, no tenemos ni poder para nada. Isaías 40, versículos 6 y 8. Dice, dice el versículo 6, voz que decía, da voces, y esto es Isaías al pueblo. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y este es lo que dice, Dios le dice a Isaías que le diga esto al pueblo de Israel. Da voces, que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esa es toda la gloria del hombre. La gloria del pueblo de Israel, desobediente, rebelde ante la voz de su Creador, al igual que todos nosotros. Pero Él, ¿qué dice de su palabra? Permanece para siempre y hay esperanza en Él. ¿Y cómo podemos ver esa esperanza? ¿Cómo podemos ver cómo es que un pecador puede ser perdonado, puede ser justificado? ¿Quién nos enseña eso? ¿La escuela secular? No, su palabra. ¿Cómo sé yo cómo supe yo que necesitaba salvación, que necesitaba ser perdonado de todos mis pecados? Por medio de su palabra.
Él dejó su palabra para que nosotros lo viéramos, lo escudriñáramos y ver que en ella hay vida, que en ella hay vida. Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vemos cuánta gloria tiene el hombre. Nada. No puede hacer nada el hombre. Pero vemos cómo es que Dios le recuerda a estos hermanos también que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Este hombre de corta duración aquí en la tierra, que no se puede salvar a sí mismo, pero que ha sido rescatado, ha sido perdonado por Cristo, comprado con su sangre preciosa, puede mantenerse firme en medio de situaciones duras o pruebas o aflicciones. Puede mantener su fe puesta en Cristo, sabiendo que ha sido rescatada de su vana manera de vivir, sabiendo que es Dios quien puede guardarlo hasta alcanzar la salvación completa que está reservada o preparada para un futuro. Hasta ahora no hemos sido perfeccionados, no hemos sido glorificados, pero un día vamos a ser glorificados, vamos a ser como Cristo sin pecado. Pero mientras vivamos aquí en la tierra, vamos a tener y vamos a estar luchando, batallando con nuestro pecado. Pero gloria a Dios, si hay una lucha, porque el Espíritu de Él está en el creyente. Si no hay una lucha en contra del pecado, hay un problema. Su espíritu no está en el hombre. Pero si su espíritu está en el hombre, se consagra para Dios, se aparta de todo pecado. Como vemos en los versículos 16, 17, sé santo porque yo soy santo. Entonces, si está el espíritu en el creyente, en el hombre, si ha puesto su fe en Cristo, si tiene su espíritu, entonces puede ser apartado de todo pecado por la ayuda de Él y consagrado para vivir una vida apartada de todo pecado, una vida santa delante de Dios. Y esto les recuerda a estos hermanos que estaban pasando momentos difíciles. Último punto, podemos ver lo que el versículo 1 y el versículo 2 está hablando acerca de esta salvación, acerca de este evangelio, acerca de si han nacido de nuevo, hemos nacido de nuevo. Debemos de amarnos los unos a los otros, debemos desechar toda malicia y debemos desear más la leche espiritual. Y da ejemplo que vemos en este versículo y vamos a ver lo que dice. El versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y eso es lo que estábamos viendo y es, desecha toda maldad. Has nacido de nuevo, desecha todo esto. Y podemos ver los versículos, como había mencionado, 16 y 17. Recordando esto, vemos lo que dice aquí, desecha pues toda malicia, todo engaño. Has nacido de nuevo, desecha esto, ama con un corazón puro, sincero, entrañablemente, con ternura a los hermanos. Eso está diciendo y está recordando y regresando a los versículos 16 y 17, donde dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, rechazando toda esta malicia, toda esta maldad, desechando pues toda malicia o toda maldad, todo lo malo, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o todas estas cosas. Desecha esto, has nacido de nuevo, vive una vida apartada de todo esto, de este pecado, con la ayuda de Él, obviamente. Sin la ayuda de Él, sin su Espíritu, no podríamos dejar estas cosas. Estas cosas es antes de venir a Cristo, o practicábamos todo esto antes de venir a Cristo. Pero ahora que hemos sido comprados por su sangre preciosa, perdonados por su sangre, entonces podemos desechar estas cosas. Si no desechas estas cosas, hay un problema posiblemente y no has nacido de nuevo. Porque ya nacido de nuevo rechaza todo esto, odia estas cosas, no quiere, se aleja de estas cosas. Y él no. Puede que su espíritu no está en él. Porque el que está en él se aparta de estas contaminaciones, porque esto contamina
el alma. Ya hemos sido purificados por su palabra. O a estos hermanos se les dice, ya han sido purificados por la obediencia a la verdad. Entonces debes de vivir de esta manera, amándonos los unos a los otros y desechando toda maldad, toda envidia y todas estas cosas. Y lo vemos en el versículo 16 y versículo 17. También podemos ver lo que dice Pablo a los de Éfeso en Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios 4, 31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y así como Cristo nos perdonó, así como Cristo nos amó, debemos de amarnos y debemos desechar todas estas cosas. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y este es a todos aquellos que han nacido de nuevo. Vestíos como escogidos, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros. Y ese es lo que Pablo le dice a estos hermanos de Colosa. Y este es el punto. Desecha toda maldad. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Desecha todas estas cosas. Has nacido de nuevo. Vive la vida mientras eres peregrino, mientras estás pasando todas estas cosas. Para el que no es creyente, para el gentil, vea cómo es que el hermano ama a su hermano. Y a pesar de las persecuciones, dificultades, se ayudan mutuamente. Entonces el gentil o el no cristiano ve y quiera lo mismo, y vea a Cristo en ellos, y vean a Cristo en ellos, y se arrepientan de sus pecados, y también ellos sean lavados, sean purificados, y así darle alabanza, la gloria al único y Dios soberano de todas las cosas. El versículo 2 dice, o vemos, desea la palabra, mira el poder de ella, o mira el poder de la palabra. ¿Qué es lo que hace en el creyente? ¿Qué es lo que hace en cada persona? ¿Has visto el poder de la palabra en tu vida? Pero podemos ver algunos pasajes vemos el versículo 1 de 1 de Pedro, y algo que dice el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El creyente desea esto. El creyente desea su palabra. Para poder desechar todas estas cosas necesita ver en la Escritura qué es lo que debo desechar. Si he nacido de nuevo, esto debo de rechazar. Y un deseo, y compara a un recién nacido. Y esto mucho se ha dicho también, bueno, el que ha nacido de nuevo, el que es nuevo en la fe, hay que animarle que lea su palabra, que lea la Biblia, que desee esto. La leche espiritual, es un bebé, tiene que hacerlo. Bueno, pero esto abarca a todo creyente, no solo al nacido de nuevo o el que apenas va empezando su fe en Cristo, sino para todo creyente. Que este amor de su palabra, este deseo en su palabra sea desde que nació de nuevo hasta que sea glorificado con Cristo. No es temporal, es amarlo todo el tiempo, es escudriñarlo todo el tiempo. Por eso dice, como niños recién nacidos, y eso sabemos, cómo es que un niño recién nacido desea la leche materna. Y sabemos cuando un niño o un bebé desea y tiene ansias de tomar leche materna. Llora, hace todo lo posible para llamar la atención. Bueno, que el creyente sea así como este niño recién nacido, que desee la palabra, que quiera estudiar su palabra, que quiera meditar en ella. Y eso es lo que dice este versículo 2. Y vemos el poder de la palabra. Es poder salvador, transforma.
Por medio de la palabra, el hombre cambia, ve la condición y se arrepiente de su pecado, ve las cosas pecaminosas y las rechaza por amor a Cristo. Pero vemos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿tiene poder la palabra? Sí. Antes de venir a Cristo, al ver su palabra, hay un pasaje, y esto Pablo menciona, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No, esto penetró en el corazón del hombre y se dio cuenta, necesito ser perdonado, necesito salvación. Si no, voy a estar destituido de la gloria de Dios, lejos de la gloria de Dios, de su presencia. Es lo que está diciendo este versículo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nos quebranta, nos muestra nuestra condición. Somos pecadores, necesitamos salvación. Toca el corazón del hombre al ver su palabra. Por último, podemos ver Salmos 19, versículos 7 y 8. Salmos 19, versículo 7 y versículo 8. Dice, y este es el salmista diciéndole esto: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y este es lo que hace la palabra del Señor. Y que por medio de ella podemos llegar a conocer nuestra condición realmente y ver nuestra necesidad de salvación. Y hemos visto y vemos Eclesiastés donde dice, y hay esperanza para todos aquellos que están entre los vivos. El que pone su fe en Cristo, mira a Cristo, es perdonado de todos sus pecados. El que se arrepiente de todos sus pecados, mira a Cristo, lo invoca para salvación, Él lo perdona de todos sus pecados. Has llegado en esa convicción, te ha mostrado las Escrituras que eres pecador y que has cometido pecados. Pecado es hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué pecados hemos cometido que Él no pueda perdonar? Él puede perdonar todos nuestros pecados, siempre y cuando veamos lo que la Escritura dice, veamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él no va perdonando nuestros pecados siendo una buena persona o ser una buena esposa, un buen padre, un buen amigo, siempre lo he mencionado. No, eso es cosa buena, sí. Y después de recibir a Jesús como Salvador y nuestra fe puesta en Él, podemos obrar estas cosas, pero no, estas cosas no nos salva. Nos salva la gracia de Él mediante la fe en Cristo. Puedes venir a Él, mira lo que Cristo hizo. Derramó su sangre preciosa para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Porque el hombre en sí no puede salvarse a sí mismo. Pero por medio de la fe en Cristo, sí. Y hay perdón de pecados para todos aquellos que se arrepientan y vean el sacrificio de Cristo o la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Solamente Él puede perdonar todos nuestros pecados. Si hay alguien que ha visto su condición realmente, invoca el nombre del Señor para ser salvo. Pídele que te perdone de todos tus pecados. Cree en Él, en la obra que Él hizo. Solo esa obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario puede perdonar, limpiarte, purificar tus pecados, clavar tus pecados en la cruz del Calvario. Eso ya fue hecho. Y esa gracia o ese regalo que no merecemos ya fue dada y es gratuito para todos aquellos que crean en Él. Entonces,
En conclusión, hermanos, si alguien no ha visto su condición, vemos en la Escritura nos enseña acerca de nuestra condición, la Escritura nos enseña acerca de Dios y su amor y su misericordia. Desea la Escritura, mira la Escritura, comparando con el versículo 2, desea como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, y esa leche espiritual es nada más que su palabra, para que por medio de ella podamos crecer. Entonces, todo creyente es animado o es exhortado en amar a Dios sobre todas las cosas y así poder amarnos entre hermanos con un corazón sincero. ¿Has nacido de nuevo? ¿Amas a tus hermanos en Cristo? ¿O amas más el mundo que a tus hermanos en Cristo? Mira a Cristo, desea su palabra, que por medio de ella hay salvación, hay vida en su palabra. Y esta palabra permanece para siempre. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por todo lo que Él hizo por todo creyente. Le doy gracias a Dios por eso y es todo lo que Dios puso en mi corazón. Ahora les invito a que oremos y así finalizamos este sermón. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, gloria y honra sean a ti, la alabanza sea a ti y no al hombre. Te pido que me perdones en todo lo que te he fallado y me ayudes cada día a exponer, a entender tu palabra, amarte más, amar más tu palabra, desear tu palabra para así crecer y conocerte cada día más. Y te pido que toques el corazón, que tengas misericordia de todos aquellos que no han puesto su fe en Cristo, que no se han dado cuenta su necesidad de salvación, así como tuviste conmigo la misericordia y me trajiste a ti. Toca el corazón de ellos para que ellos también puedan venir a ti en arrepentimiento y fe a ti. Gracias por tu palabra y te pido por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y cantemos nuestra última alabanza. Cristo, no hay nada más que el cielo.
Hermanos, damos gracias a Dios por su palabra que fue expuesta. Gracias, hermano, por traer la palabra y compartir con nosotros. Y aquí nos damos cuenta que la palabra fue expuesta para ¿para quiénes? ¿Quiénes pusieron atención? ¿Para quiénes? Exacto. Entonces, hay que pedirle mucho a Dios para que nos ayude y que Él nos dé sabiduría, que Él nos dé la fuerza para glorificar su nombre, porque Él merece toda gloria. Entonces esto concluye nuestro servicio. Vamos a orar para ser despedidos y después los anuncios. Entonces inclinemos nuestros rostros y oremos, hermanos. Padre, una vez más estamos delante de ti, Señor, agradeciéndote por la palabra que trajo mi hermano, Señor. Gracias porque tú hablas a través de él. Él es un instrumento. Padre, gracias porque lo usas en gran manera y expones tu palabra, Señor. Gracias. Gracias porque realmente nos alientas, nos animas a como cristianos ver que realmente estamos obedeciéndote o simplemente estamos actuando o estamos fingiendo, Señor. Padre, perdona nuestras faltas, Señor. Ayúdanos a reconocer que tú nos llamas a amarte, a buscarte sinceramente y que tu palabra es el que nos ayuda a cambiar, no nuestras actitudes o nuestros pensamientos, porque realmente a veces queremos demostrar que somos cristianos cuando en realidad no lo somos, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor, para poder menguar, Señor, pedirte a ti que tú seas el centro de mi vida, Señor, para glorificarte, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú seas el centro de esta reunión, Señor, y que no nada más, Señor, vengamos a ver, Señor, sino que a buscarte, porque de eso se habló tu palabra, de eso es lo que nos está hablando, de eso es lo que querías que nosotros escucháramos para buscarte, porque tu palabra permanece, todo lo demás, Señor, es pasajero. Ayúdanos a verlo, Señor, de esa manera, Señor, para que podamos glorificarte y darte honra y gloria, Señor. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, bendícelos, tú los conoces la necesidad que tienen, Señor, sabemos que todos tenemos necesidades, Señor, pero más que nada la necesidad más grande es el perdón de nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, ayúdanos a glorificar tu nombre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.